Tomamos una vez más, solo como punto de partida, este pasaje que encontramos en 1 Corintios capítulo 3, versículo 10 al 15, donde el apóstol Pablo nos habla de el edificar bajo un fundamento firme y sólido. Principios, fundamentos sólidos que debemos de tener en nuestra vida. Valores, fundamentos sólidos en nuestra vida. Normas, fundamentos sólidos en nuestra vida. Y el apóstol comienza diciendo lo siguiente: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mira cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare, comienza a hablar de los elementos en particular: oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Estamos centrándonos en este elemento que es la madera, que ya es de los elementos inferiores, es el mejor de los inferiores, por así decirlo, pero no es suficiente para resistir el fuego. Aclara el versículo 13 y dice: la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Y nuestro tema en esta mañana es precisamente este: salvos con recompensas o con consecuencias. Salvos con recompensas o con consecuencias. Hay dos maneras, veníamos diciendo en el tema anterior, en que el pueblo de Dios va a ser salvo. Algún pueblo va a ser salvo pasando por pruebas, pero recibiendo muchas recompensas en esta tierra y en la eternidad. Eso es lo que Dios anhela, lo que Dios desea para nuestras vidas. Mientras que va a haber otro pueblo que también va a ser salvo, pero va a ser salvo, como expresar en este pasaje, aunque así como por fuego. Va a ser salvo como por fuego, y esto expresa consecuencias. Consecuencias. Hay gente que se va a volver a Dios por causa de las consecuencias. El hijo pródigo, mirábamos, es un ejemplo de ello. El hijo pródigo fue salvo, pero fue salvo no con recompensas, sino con consecuencias sobre su vida. Entonces, sufrimientos, dolores, pérdidas, daños, heridas, dolor y muchas cosas que sufrimos en balde cuando somos salvos por consecuencias. O sea, cuando no aprendemos por las buenas, sino solamente por las malas. Cuando no entendemos por el consejo que Dios nos da y tenemos que equivocarnos, fracasar, tropezar y fallar para poder entender, después de ser golpeados, maltratados por la vida, por las consecuencias, repito, de malas decisiones, de malas elecciones y de tantas cosas que hacemos en la vida fuera de la voluntad de Dios. Entonces, eso es lo que expresa lo que es el edificar sobre madera. Ya no hay una recompensa, sino hay una consecuencia para el que edifica sobre madera. Se lo resumo de esta manera, lo había dicho anteriormente, lo vuelvo a repetir. El edificar sobre madera lo miramos en resumen de esta manera. ¿Quiénes son los que edifican y construyen su vida sobre madera, y que al venir la prueba consume y quema ese elemento de la madera, porque no es resistente contra el fuego, sino que hay una pérdida, y esa pérdida trae consecuencias a la vida del hombre? Se lo digo de esta manera para que lo entienda con otras palabras una vez más. El hablar de la gente que busca superar sus consecuencias, o mejor dicho, quiere superar sus circunstancias vuelvo a repetir esto. Mucha gente trata de superar sus circunstancias sin cambiar su vida. Trata de cambiar su situación sin cambiar su vida. Trata de arreglar sus problemas sin cambiar su vida. Quiere que Dios le bendiga sin cambiar su vida. Quiere que todo le salga bien y le pide a Dios: bendíceme, y en veces puede orar, puede ayunar, puede hacer muchas cosas buscando
la bendición de Dios, buscando la ayuda de Dios, buscando la intervención de Dios. Pero lo primero que Dios hace al intervenir no es cambiar tus circunstancias. La manera como Dios trabaja es que antes de cambiar tus circunstancias, lo primero que cambia es tu vida, tu corazón, tu caminar, tu desarrollo, tu pensamiento, tu mentalidad. Ese es el fundamento correcto. La persona que antes de querer arreglar o cambiar sus circunstancias, sus problemas, su situación que está viviendo, lo primero que hace es decir: Dios mío, comienza conmigo, cámbiame a mí primero, ordena mi vida, cambia mi vida. Y si mi vida cambia, cambiará todo lo que me rodea, cambiarán mis circunstancias, cambiará mi situación, cambiarán mis problemas. Tú arreglarás lo que yo no puedo arreglar, tú ordenarás lo que yo no puedo ordenar. Eso es un fundamento sólido y firme. Ese es el cimiento del oro, edificar sobre oro, sobre plata. Pero el que simplemente se centra en querer arreglar su situación, su circunstancia, su problema, la intención es buena. Quiero arreglar mi problema, quiero arreglar mi familia, quiero arreglar mi hogar, quiero arreglar lo que sea de mi vida, pero no arreglo mi vida. Quiero arreglar lo que me rodea, pero no arreglo mi vida. Y todo lo que me rodea, lo que me afecta alrededor, está ligado generalmente con la clase de vida que vivo, con lo que hay en mi corazón. Por eso Dios dice: no quieras arreglar todo lo que te rodea, tus problemas, tus dificultades, si no comienzas arreglando tu vida. Porque la prueba, el fuego va a quemar y va a consumir todo lo que te rodea. Pero si primeramente te pones delante de Dios y le entregas tu corazón y le dices: Señor, toma el control de mi vida. Lo que yo no puedo arreglar, tú lo puedes arreglar. Lo que yo no puedo cambiar, tú lo puedes cambiar. El Dios de los cielos comenzará arreglando tu vida. Y después de arreglar tu vida, de ordenar tu vida, arreglará tus problemas, cambiará tus circunstancias, traerá bendición a tu vida de una manera especial. Pero primeramente quiere comenzar con nosotros, no con nuestras circunstancias, no con nuestros problemas, sino primeramente con nosotros. Amén. Entonces, toda persona, vuelvo a repetir, que se preocupa y quiere y busca arreglar sus problemas, o que Dios arregle sus problemas, o que Dios le ayude a arreglar sus problemas, pero no arregla su vida, está construyendo bajo un fundamento de madera, frágil, débil, que fácilmente el fuego puede consumirla. ¿Qué tanto perdura generalmente la madera, verdad, sosteniendo una obra? Pues perdura lo que tarda en llegarle el fuego. Mientras usted mira que no le llegue el fuego, por ejemplo aquí en el sur de California, la mayoría de las casas son construidas de madera. Y ahí está la casa, perdura, se mantiene. ¿Qué tanto se mantiene? Hasta que le llegue el fuego. Pero préndale fuego a una de esas casas de madera, a ver cuánto le dura, a ver si es resistente contra el fuego, y lo único que van a quedar son cenizas. Entonces, ¿cuánto durará nuestra vida cuando tratamos nosotros de arreglar, de controlar, de manipular, de acomodar aquí y acomodar allá, sin arreglar nuestra vida? Lo que va a durar, a lo mejor alguien dice: a mí me ha funcionado. ¿Por cuánto tiempo? ¿Por un día, por un año, por 3 años, por 5 años, por 10 años? Te durará eso, pero cuando te llegue la prueba de fuego, se va a quemar tu casa, se va a quemar tu vida. No va a soportar, no va a resistir. ¿Por qué? Porque has querido vivir arreglando todo sin arreglar tu vida, arreglando lo que te rodea sin arreglar lo interno de tu corazón. Y Dios dice: es tiempo de invertir los papeles y comenzar arreglando primeramente las vidas, para que todo lo que te rodea tenga aseguranza de parte de Dios, tenga fundamento de parte de Dios, tenga perdurancia de parte de Dios, para que todo lo que te rodea tenga solidez y no se desborone en la prueba de fuego que vendrá sobre tu vida. Entonces, una vez más, recuerde: ¿seremos salvos con recompensas o con consecuencias?
¿Cómo seremos salvos? Vamos a ver estos dos casos, estas dos situaciones que venimos mirando. Entonces, cuando el apóstol habla, dijimos aquí en Corintios 3, versículo 13 al 15, donde dice: la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Luego ya habla de la recompensa y de la consecuencia, versículos 14 y 15. El versículo 14 dice: si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, la única obra que permanece es aquella obra que Dios ha hecho en el corazón, que el hombre le ha dicho a Dios: Señor, no te pido que arregles mis problemas, te pido que arregles mi corazón, mi vida primeramente. Esa es la obra que permanece. La obra que permanece es la que comienza dándole lugar a Dios para que primeramente Dios trabaje con su vida. Señor, heme aquí. Comienza conmigo, trabaja en mí, Señor. Cámbiame a mí, obra en mí. Si no cambias a mi esposa, cámbiame a mí. Si no cambias a mi esposo, cámbiame a mí. Si no cambias a mi patrón, cámbiame a mí. Comienza conmigo, y si haces la obra en mi vida, yo sé que voy a mirar tu gloria. Yo sé que voy a mirar tu poder. Yo sé que voy a mirar tu respaldo sobre mi vida. Si tan solo comienzas conmigo. Entonces, esa es la obra que tiene recompensa. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Repito, eso se aplica a aquel que es una obra de Dios, porque no le está pidiendo a Dios solamente: arregla mis circunstancias, arregla mis problemas, cambia mi situación, cambia a fulano, cambia a mi esposo, cambia a mi esposa, cambia aquí, cambia allá. Sino que, Señor, primero, antes de que los cambies a ellos, primeramente cámbiame a mí, porque quiero tener un fundamento sólido, Señor. Quiero tener un fundamento sólido. Ese es el hombre que, aunque pase por la prueba de fuego, va a recibir recompensa. Va a ser salvo recibiendo recompensa. Salvos con recompensas. Habrá recompensa para ese hombre en esta tierra, y habrá recompensa para ese hombre en la eternidad después de esta tierra. Habrá una recompensa en esta tierra terrenal, y habrá una recompensa en el reino de los cielos, porque fue un hijo de Dios que permaneció, una hija de Dios que permaneció. Pero luego dice el versículo 15: si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Aquí ya no hay recompensa, aquí hay sufrimiento. Él sufrirá pérdida. Habrá consecuencia, habrá lamento, habrá dolor. ¿Por qué razón? Porque quiso arreglar las cosas, quiso controlar a medio mundo, pero nunca tuvo control de su propia vida. La Escritura dice que más fuerte es el que tarda en airarse que el que conquista una ciudad. O sea que muchas veces conquisto una ciudad, yo tengo capacidad y habilidad para gobernar, controlar, y yo puedo controlar una ciudad entera. Pero si no puedo controlar mi propia vida, entonces soy el más miserable de todos. No tengo nada de fuerza si tardo más en descontrolarme a mí mismo que en querer controlar lo que me rodea. Y esa es la tendencia del ser humano por naturaleza. Queremos controlar lo que nos rodea. Queremos controlar a medio mundo cuando no tenemos control de nuestra propia vida. Y dice el Señor: hijo, vas a ser fuerte y vencedor cuando comiences primeramente no a querer controlar a medio mundo, sino primeramente a controlar tu vida, tu mente, tu corazón, tus pensamientos. Controla tu propia vida y serás bienaventurado y serás fuerte. Y solo podemos controlar nuestra vida por el poder del Espíritu Santo de Dios, por la intervención divina de nuestro Dios. No hay hombre fuerte por sí mismo que pueda controlar su vida. Jeremías lo dijo de esta manera: me he dado cuenta, oh Dios, que el hombre no es dueño de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. El hombre no es dueño de su camino. O lo gobierna un mal espíritu, o lo gobierna el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Solamente hay dos alternativas, solamente hay dos señores, solamente hay dos fuerzas: la fuerza de maldad y la fuerza de bien, que es Dios, que es su Espíritu Santo en nosotros. Solamente hay esas dos opciones.
Entonces dice también, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. El hombre, por más que se esfuerza, quiere ordenar su vida, quiere cambiar su vida, la cambia por un par de días, por una semana, se esfuerza y es diferente por un par de semanas y vuelve a caer en lo mismo, porque no es del hombre el ordenar sus pasos. Solamente hay uno que ordena los pasos del hombre cuando el hombre se rinde a él. Ese es el Cristo de la gloria. Él es el que ordena nuestro camino. Él es el que ordena nuestro vivir. Siempre que el hombre se rinde, siempre que el hombre se dispone, siempre que el hombre viene delante de su presencia, reconociendo su necesidad primeramente. Entonces, por eso dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. La obra que se quema es aquel hombre o mujer que quiere controlar, cambiar, gobernar a medio mundo. Su casa, todo, su familia, su hogar, su trabajo, todo lo que tiene, lo que es, todo donde se rodea, quiere gobernar lo externo cuando no ha gobernado lo interno. Entonces necesitamos primero gobernar, o dejarnos gobernar, mejor dicho, por aquel que nos puede guardar, ordenar, limpiar, cambiar, transformar, que es el Dios de los cielos. Dejarnos llenar de Él, dejarnos tocar por Él, dejarnos transformar por Él, rendirnos a los pies del Señor. Entonces, la obra que se quema es la obra que se quiere hacer por afuera, pero no existe por adentro. Se quiere imponer en los demás, pero no se aplica a uno mismo. ¿Sí me explico? Esas obras siempre se quemarán, siempre se quemarán. Entonces dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Qué significa esa expresión? Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Significa, si aquella persona, a pesar del sufrimiento y del dolor, a pesar de aquellas experiencias difíciles y desagradables, aquellas pérdidas grandes que esté teniendo, a pesar de todo aquello, aquellos errores, aquellos fracasos, aquellos golpes, si a pesar de aquellas consecuencias que está sufriendo en la vida por irse por el camino equivocado, a pesar de todo eso, si se vuelve a Dios de todo corazón, si se arrepiente, vendrá. Y sí, vendrá con mucho dolor, y vendrá con consecuencias, y vendrá con una serie de situaciones, muchas veces dependiendo la vida que vivió en su pasado o en ese caminar cuando se apartó de Dios. Pero dice, vendrá. Y si se arrepiente y busca a Dios de corazón, pues Dios es bueno y grande en misericordia, que aquel que se arrepiente de corazón, Él lo recibe, Él lo bendice, Él lo restaura. Pero siempre hay aquellas consecuencias que vienen como resultado muchas veces de aquella vida que vivimos. Vamos a mirar algunos ejemplos más directos, asimismo, de lo que es ser salvo con recompensas o ser salvos con consecuencias. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 4 al 9. Veamos un ejemplo muy clave, muy práctico. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Qué tremendo lo que pasó a este hombre. Lot y su familia son un ejemplo de ser salvos, aunque así como por fuego.
son un ejemplo perfecto espiritualmente y aún literalmente. Porque literalmente fueron salvos como por fuego, o del fuego que llegó y cayó sobre aquellas dos ciudades, Sodoma y Gomorra, donde estaba morando, viviendo, habitando Lot. Pero analicemos un poquito la situación de Lot, lo que atravesó Lot. La palabra del Señor nos dice en este pasaje, en el versículo 6, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habrían de vivir impíamente. Dice Dios, ahí les tengo un ejemplo de lo que es el juicio, lo que es la destrucción, lo que es la consecuencia de aquellos hombres y mujeres que eligen el camino de la perdición, que eligen vivir perdidamente, impíamente. Pero dice el versículo 7, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Y termina diciendo, ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Veamos el ejemplo de este hombre. Este hombre caminó con uno de los hombres de mayor fe en esta tierra, el padre Abraham. Era sobrino de Abraham, familia de Abraham. Caminó con él desde que Dios llamó a Abraham y lo sacó de tierra de Ur de los Caldeos. Dice la palabra que Abraham invitó a Lot y le dijo, vente conmigo, sobrino. Yo creo que era un sobrino muy querido por Abraham, por el tío Abraham. Uno de esos sobrinos que Abraham, sin hijos, yo creo que Abraham miraba a Lot más como un hijo que como un sobrino, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque Abraham anhelaba un hijo. Abraham tenía aquel deseo de tener un hijo. Y lamentablemente su esposa era estéril y no le daba hijos. Pero teniendo a su sobrino Lot, yo creo que era lo más cercano a un hijo que Abraham lograba conocer, y donde lograba de alguna manera poner su amor, su corazón en aquel sobrino, quizás el sobrino preferido, consentido, más apegado al tío Abraham, al grado que Abraham lo invita y se lo lleva consigo cuando salen de lo que es aquella tierra de Ur de los Caldeos. Dice la palabra que ya Lot iba bien con Abraham, y yo creo que Abraham le hablaba a Lot de ese Dios maravilloso, de los encuentros, de las experiencias, de cómo Dios le hablaba, de la voz de Dios, del plan de Dios, de las experiencias tan hermosas que tenía Abraham. Porque yo sin duda alguna creo con todo mi corazón que Abraham tenía experiencias maravillosas con el Dios de los cielos desde la antigüedad, aleluya. Tenía revelaciones preciosas y una comunión muy especial con el Señor, al grado que Dios se refiere a Abraham y dice, mi amigo Abraham. Era amigo de Dios. No era simplemente un siervo, un profeta, un hombre por ahí. Era su amigo. Y Dios decía, ¿cómo yo le voy a ocultar a mi amigo Abraham lo que voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer algo que va a afectar a su familia y no se lo voy a revelar a él? Tenía una comunión tan cercana con el mismo Dios de los cielos, con el mismo Cristo Jesús. ¿Por qué digo con el mismo Cristo Jesús? Porque Cristo Jesús les dijo a los fariseos, Abraham vio mi día y se gozó. Él me vio, él estuvo conmigo, él habló conmigo, él tuvo comunión conmigo. Abraham vio mi día y se gozó, se regocijó. Y los fariseos se llenan de enojo porque dicen, ¿qué estás diciendo? Blasfemia, dices, no tienes ni 50 años y dices que has visto a Abraham.
y que Él te vio y hablaste con Él y te gozaste, o Él se gozó contigo, si no tiene ni 50 años, y les dice: he aquí, antes que Abraham fuese, yo soy, aleluya. Ahí estaba el gran yo soy, ahí estaba el admirable, ahí estaba el Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz. Ahí estaba el Dios de los cielos, y no lo podían reconocer, no lo podían identificar. Pero entonces Abraham tuvo una relación muy cercana con Dios, y Lot, yo creo que él escuchaba de todo aquello. Y yo creo que si a alguien le transmitía todo eso, Abraham, era a su propio sobrino, era obviamente a su esposa y a su sobrino, la familia más cercana que tenía. Y ahí estaba con ellos, pero dice la palabra que llegó un momento donde tuvieron un problema por los ganados. Los pastores de Abraham, los pastores de Lot, discutían, reñían, peleaban. Y de repente Lot dijo: pues ya no quiero estar acá. Y Abraham dijo: bueno, pues está bien. Si tú quieres irte al norte, yo voy al sur. Si tú al este, yo al oeste. Te doy a escoger. Tienes toda la tierra delante de ti, Lot. No quiero que tengamos problemas, no quiero que tengamos riñas. Y Lot puso su mirada en el lugar equivocado. Lot puso su mirada en Sodoma y Gomorra. Miró los pastos verdes, las llanuras que le ofrecían prosperidad a su ganado, y dijo: acá voy a prosperar, acá hay futuro para mi vida y para mi familia. Hermano, ten cuidado de mirar el futuro terrenal y no mirar el peligro espiritual, porque en ocasiones miramos muy fácilmente el futuro terrenal que aparentemente nos presenta el enemigo, que aparentemente nos presenta el mundo, y decimos: acá se mira como que hay futuro terrenal, pero queda el futuro espiritual. Abraham, antes de buscar el futuro terrenal, buscaba el futuro celestial, sabiendo que el Dios de los cielos tenía poder para sostenerlo y bendecirlo en la montaña o en el valle o en cualquier lugar donde estuviera. Su prosperidad no venía de la capacidad de la tierra, su prosperidad venía del Dios todopoderoso, que le había prometido: yo te bendeciré y serás de bendición, yo te usaré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, comenzando con tu propia familia será bendecida. Abraham, entonces Abraham tenía su mirada puesta en Dios. Lot quitó su mirada de Dios y Lot puso su mirada en el materialismo, en lo terrenal, y dice que miró hacia Sodoma y Gomorra. Le gustaron esos campos, le gustaron esos pastos verdes, ofrecían prosperidad terrenal. Vuelvo a repetir, no tiene nada de malo que prosperes terrenalmente si primero prosperas espiritualmente. Porque dijo el Señor, dijo el apóstol Juan a Gallo: ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Tu alma es la primera que tiene que prosperar y ser bendecida. Y cuando tu alma es prosperada, todo lo demás que traiga prosperidad será bendición de Dios, serán añadiduras de parte de Dios. Pero si buscas la prosperidad terrenal, material, sin que tu alma prospere, te estás equivocando de camino, te estás desviando de dirección, y hay un peligro grande, una amenaza grande que se aproxima a tu vida, a tu familia, a tu hogar, que muchas veces no logramos mirar, que muchas veces no logramos apercibirnos. Hermanos, si aún buscando de Dios está lleno de estorbos y de desviaciones y de errores y de tanta cosa, ¿qué será sin buscar de Dios? La Biblia dice: si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío y el pecador? Es tiempo de afirmarnos hoy más que nunca y de buscar sobre todas las cosas esa prosperidad de nuestra alma, esa prosperidad espiritual, esa firmeza espiritual en nuestro caminar, en nuestro vivir delante de nuestro Dios. Entonces Lot tomó el camino con su familia hacia Sodoma y Gomorra. Muy pronto ya estaba a las puertas de Sodoma y Gomorra. Muy pronto ya estaba viviendo en Sodoma y Gomorra. Muy pronto ya estaba emparentando con Sodoma y Gomorra. Ya tenía yernos prometidos para sus hijas, que iban a tomar a sus hijas como esposas. Ya estaba mezclado en aquel mundo, en aquel ambiente, y no era necesariamente que Dios lo quería en aquel lugar.
Él fue el que decidió caminar hacia ese lugar. Él fue el que decidió tomar esa dirección para su vida sin consultar a Dios. Yo creo con todo mi corazón que si haya consultado a Dios, Dios lo hubiera dirigido en otra dirección, no hacia Sodoma y Gomorra. Porque miraría Dios el peligro, miraba Dios el futuro que le esperaba a Sodoma y Gomorra. Dios ya sabía que Sodoma y Gomorra eran dos ciudades que iban a ser destruidas. Ya Dios las estaba pesando en balanza. Era cuestión de tiempo. Dios no lo iba a mandar a un lugar a donde iba a derramar de su juicio sobre esas dos ciudades, consumiéndolas y poniéndolas como ejemplo para todos los que viven impíamente. Sino creo con todo mi corazón que Dios lo hubiera guiado a otro lugar y lo hubiera bendecido en otro lugar. Pero no buscó la dirección de Dios, buscó la conveniencia humana. Buscó lo que sus ojos miraban, buscó lo terrenal antes de lo espiritual. Y debemos de tener cuidado con eso, porque todo eso es construir bajo madera. ¿Qué tanto dura lo material? Cuando dejamos a Dios a un lado, dura mientras no llega la prueba. Mientras no llega la prueba, parece que está muy bonito, parece que está muy tranquilo, parece que le va muy bien a la persona, aunque no tenga ya a Dios en primer lugar. Pero ¿cuánto le durará esa prosperidad aparente? Hasta que le llegue el fuego de la prueba. Ahí se consumirá y ahí habrá la consecuencia de su desviación. No esperes que venga el fuego. Prepárate antes de que venga el fuego, ordenando tu vida delante de Dios, pidiéndole a Dios que dirija tu vida, que guíe tu vida, que fortalezca tu vida, que Él sea el que le dé dirección a tu vida. Aleluya. Dice la palabra que cuando Lot entró a Sodoma y Gomorra y ya moraban ahí, se había acostumbrado ya a estar ahí, pero nos declara esto la Escritura, versículo 7. Dice: y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. O sea, en otras palabras, según este pasaje, el justo Lot terminó en Sodoma y Gomorra. Pero aunque estaba en Sodoma y Gomorra, dice que estaba abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Es decir, estaba incómodo, se sentía mal, estaba abrumado al mirar cada cosa tan perversa que se movía en ese lugar. Todo el pecado, todo el libertinaje, toda la maldad. El justo Lot dice que estaba ahí abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Y nos aclara el versículo 8: porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Oiga, esta expresión me llama la atención. Dice: porque este justo, o sea, lo declara justo primeramente, y luego dice que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Cuando yo leo esto, le pregunto al Señor: Señor, yo no entiendo esto. ¿Por qué razón? Porque si el justo Lot, primero lo llamas justo, segundo, dice que abrumaba su alma por la nefanda conducta de los malvados. O sea, estaba afligido, estaba incómodo, estaba sufriendo, mirando la perversidad, la maldad, el libertinaje, la injusticia, el pecado desbordar completamente de una manera desmedida. Ahí estaba aquel hombre, aquel justo Lot, y termina aclarando el versículo 8, recalcando: porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Y yo le preguntaba: Señor, si este justo Lot se sentía de esa manera, ¿qué hacía en ese lugar? ¿Quién lo tenía ahí a la fuerza? ¿Quién lo tenía encadenado ahí para que siguiera ahí? Óigame, si tan incómodo me siento en un ambiente, pues ¿por qué no me salgo de ese ambiente?
¿Por qué no me retiro? Y eso es lo que dice la palabra de Dios que debemos hacer. Salid de en medio de ellos y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré a vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, ha dicho el Señor Dios Todopoderoso. Esa es la palabra que Dios nos manda desde la antigüedad, que cuando estamos en un ambiente de pecado, de maldad, dice Dios, sal de ahí. Es como que alguien me diga, hermano, fui y me metí a una cantina y a uno de esos bares terribles, ¿verdad? Y cómo me sentí incómodo ahí. ¿Y qué hacía ahí entonces? ¿Sí me explico? Entonces, no es como que, bueno, si se siente incómodo, ¿por qué no se sale de ahí? ¿Por qué no se aleja de ahí? ¿Cómo va a seguir ahí diciendo, estoy afligiendo mi alma, estoy afligido de mi alma, estoy completamente sintiéndome abrumado, mal y afligido al vivir en este ambiente, al ver toda esta perversidad, al ver toda esta maldad? Pero vuelvo a repetir, Lot, ¿qué haces ahí? ¿Quién te mandó ahí? ¿Por qué sigues ahí? Si ya fuiste y entraste ahí y ves la corrupción que hay, ¿por qué no sales de ahí simplemente? Porque si estás tan afligido y si estás tan abrumado, ¿por qué entonces no sales de ese lugar? Y el Señor ponía esto en mi corazón. Y Él me mostraba que había una razón por la que Él no salía. Y quienes se mezclaron, quienes se arraigaron, quienes se desviaron en su corazón más fuertemente, fue la familia de Lot, la esposa de Lot y las hijas de Lot. Fueron quienes se apegaron más a aquel tipo de vida, a aquella mundanalidad, a aquel estilo de forma de vivir. La Biblia no habla nada de la esposa de Lot positivamente, de que estuviera afligida, de que estuviera de alguna manera, como dice de Lot, abrumada, o las hijas. No habla nada de eso, al contrario. Dice la palabra que cuando Dios envió a los ángeles a querer sacar de Sodoma y Gomorra a Lot y a su familia, dice que las hijas ya estaban emparentando, ya tenían ahí a los que iban a ser sus esposos, ya estaba todo aquello listo. Y en ese momento es cuando los ángeles sacan, y dice que casi lo sacaron a la fuerza. O sea, los apresuraban, y todavía cuando van caminando y van saliendo, y Dios les dice por medio de los ángeles, no volteen atrás, no miren atrás. Si van a salir, salgan dejando el pasado en el pasado, el pecado atrás, la maldad atrás. No vuelvan, no miren, no consideren, no regresen, no anhelen volver atrás. Y dice la palabra que cuando los ángeles van sacando a Lot y a su familia, de repente a medio camino, cuando van saliendo, la esposa de Lot se da media vuelta para mirar hacia atrás, voltea hacia atrás, y en ese momento cae el juicio de Dios sobre de ella y se convierte en una estatua de sal. Es consumida y convertida en sal. Como ejemplo igualmente, ¿qué pasó con esa mujer? ¿Por qué le decía yo que si no salía Lot, lo que Dios me mostraba era en parte porque el corazón de la esposa estaba en Sodoma y en Gomorra? Ella se deleitaba, se había pegado a Sodoma y a Gomorra. ¿Por qué razón digo esto? Porque la evidencia y el fruto nos muestra aquello, que Lot siguió caminando firme hacia afuera, pero la esposa se da media vuelta y dice, ¿cómo voy a dejar a mi Sodoma? ¿Cómo voy a dejar a mi Gomorra? ¿Será cierto que eso va a pasar? No puedo dejar así nomás. Y en incredulidad voltea hacia atrás, que simboliza, que representa cuando el cristiano quiere seguir a Dios, pero sigue volteando al mundo, sigue recordando los placeres, los pecados, las maldades, y decir, es que está tan bonito aquello, es que se siente tan bonito hacer aquello, es que me gusta tanto aquello otro. Dice el Señor, aquel que pone su mano sobre el arado y mira hacia atrás no es digno del reino de los cielos. Si has puesto tu mano en el arado, no voltees hacia atrás, no sigas deseando los antojos del pasado, no sigas deseando los recuerdos del ayer, no sigas mirando el placer y el pecado que te gobernaban de donde Dios te sacó, de alguna manera deseando todavía aquello.
¿Por qué? Porque toda persona que comienza a mirar para atrás, a desear los placeres, los apetitos, los antojos de donde Dios nos sacó, terminará retrocediendo. Y dice la palabra: nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perseverancia del alma. Porque aún un poquito más y el que ha de venir vendrá y no tardará. Aleluya. Él está a las puertas, Él viene pronto, y es necesario poner nuestra mirada en el autor y consumador de nuestra fe y no retroceder para atrás, no voltear para atrás. Esta mujer, al voltear para atrás, refleja lo que había en su corazón. ¿Qué había en su corazón? Sodoma y Gomorra. Le había gustado tanto, estaba tan apegada, que voltea hacia atrás no queriendo dejarla. Voltea hacia atrás dudando de lo que Dios decía. Voltea hacia atrás recordando los placeres y todo lo que tenía en Sodoma y Gomorra, porque ahí estaba dejándolo todo. Estaban saliendo dejándolo todo, y Dios iba a proveer, Dios iba a suplir. Si tienes que perder por honrar a Dios, no te preocupes. Dios te multiplicará lo que perdiste. Dios te abrirá nuevas puertas. Dios te pondrá nuevas bendiciones en tu camino. Pero confía en el Señor, confía en tu Dios y aprende a depender de Él, que Él no te dejará, Él no te desamparará, Él estará contigo donde quiera que tú vayas. Entonces miramos que el justo Lot afligía su alma. Pero si afligía su alma, ¿por qué no salía? Muchas veces por la influencia de la familia. La influencia de la familia mantiene a muchos en condiciones terribles. Es decir, la familia puede ser un esposo, puede ser una esposa, puede ser un hijo, puede ser una hija, alguien, etcétera. Quien quiere seguir en Sodoma y Gomorra, quien quiere seguir en el mismo estilo de vida, en el mismo caminar, en el mismo vivir. Y el Señor dice: hijo, decídete a quién has de servir. Si has de servir a los Baales o si has de servir al Todopoderoso. Pero no claudiques más en tu corazón. Toma una decisión. Si el Señor es Dios, servirle e id en pos de Él. Y si el mundo es tu Dios, pues entonces de una vez, o sé frío o sé caliente, porque al tibio lo vomitará de su boca el Señor. Entonces Dios quiere una decisión firme y estable. En este caso, no solamente miramos la condición de la esposa de Lot cuando salen o cuando van saliendo de Sodoma y Gomorra, sino miramos la condición de las hijas de Lot, que cuando salen ya de Sodoma y Gomorra, ya aparentemente escaparon del juicio. Ellas salieron de Sodoma y Gomorra, pero Sodoma y Gomorra nunca salió de ellas. ¿Por qué digo eso? Porque cuando ellas salieron por la intervención de Abraham y por la ayuda de los ángeles que los sacaron, dice que cuando salieron y escaparon al monte, vino fuego y azufre y destruyó aquellas dos ciudades. Y una vez que destruyó aquellas dos ciudades y fueron consumidas por el fuego, dice la palabra que aquellas dos jóvenes, aquellas dos muchachas, aquellas dos hijas de Lot, dice que de repente lo que dijeron es: bueno, pues ya se quedó destruido Sodoma y Gomorra, pues vamos a tener descendencia ahora, ya no hay más jóvenes porque ya se destruyó Sodoma y Gomorra, pues vamos a embriagar a nuestro padre y vamos a meternos con él, a tener relaciones sexuales con él y para que nos dé descendencia. ¿De dónde venía esa práctica? ¿De dónde aprendieron tales cosas? ¿De dónde se les vino tal idea de hacer tal cosa? ¿De dónde vino esa perversión de las propias hijas embriagar al padre para entonces meterse con él? ¿De dónde vino aquello? No vino sino de la misma influencia que gobernaba Sodoma y Gomorra. Ellas salieron de Sodoma y Gomorra, pero Sodoma y Gomorra no había salido de ellas. Por eso no es suficiente con que tú digas: bueno, voy a salir de aquella situación. Es necesario que Dios venga a tu corazón y saque aquello de tu corazón. De otra manera será un peligro donde quiera que vayas, donde quiera que andes, donde quiera que te muevas. Será un peligro para tu vida. Hermano, pero yo ya salí de aquello, ya no estoy allá. Pues tú ya saliste, pero aquello ha salido de ti. Entonces uno puede salir muchas veces por su fuerza de voluntad de algún lugar, pero aquello nunca saldrá por la fuerza de voluntad.
el único que tiene poder para sacar aquello de ti, sea un vicio, sea un mal hábito, sea una mala experiencia, un mal recuerdo, sea un placer, sea lo que sea, el único que tiene poder para sacar aquello de tu corazón es el Dios de los cielos, que cambia las vidas, que transforma los corazones, que hace obras maravillosas en la vida del hombre, en la vida de la mujer, que dispone su corazón. Entonces, en el caso del justo Lot, lo declara como un hombre justo. El justo Lot afligía su alma. Y si la Biblia dice que afligía su alma al ver la nefanda conducta de aquellos malvados, pues yo le creo a la Biblia. Si la Biblia dice que el justo Lot afligía su alma, dice que era justo primero. Segundo, dice que afligía su alma. Dice que al ver la nefanda conducta de aquellos hombres de aquella generación, entonces yo le creo a la Biblia que sí era un hombre justo y que sí afligía su alma. Y por eso le digo, Dios ponía en mi corazón la razón por la que Lot seguía ahí, era porque el corazón de la esposa, el corazón de las hijas estaba en Sodoma y Gomorra, y tuvieron más control, la influencia de ellas de permanecer ahí, que de él salir de ahí, a pesar de lo incómodo que se sentía ahí. La Biblia no dice las justas hijas de Lot, no dice la justa esposa de Lot o la justa familia de Lot. Solo habla del justo Lot, porque la esposa ya se había desviado, porque las hijas ya se habían desviado en su corazón, ya se habían desviado. ¿Qué le quiero decir con esto? Oiga bien lo que le quiero decir. Primeramente, la situación de Lot. Él estaba ahí afligido y abrumado, su alma afligida al ver aquella conducta de los malvados, dice la palabra. Pero ¿por qué no sales, Lot? Pues es que mi esposa no quiere. Es que a mi esposa le gusta mucho acá. Es que mis hijas no quieren. Ya se americanizaron. Ya no quieren, ya quieren vivir a la moda, quieren vivir, quieren lo que es lo actual, y dicen que yo soy anticuado y que esto y que lo otro. Hermanos, los dichos, todo eso no es nada nuevo. Esas mentalidades, esas influencias no es nada nuevo. Pero quiero decirte, la palabra de Dios dice que volvamos a la senda antigua, al camino de la verdad, al camino de santidad, al camino que honra a Dios, al camino que agrada a Dios. Es tiempo de volver a ese camino y no dejarnos llevar, porque la palabra dice que si alguno amare más a padre, a madre, a hijo, a hija, a esposo o a esposa que a mí, no es digno de entrar al reino de los cielos. Eso no significa que Dios no quiere que amemos a nuestra familia, a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros padres. Pero si mi padre, si mi madre, si mi esposo, si mi esposa, si mi hijo, si mi hija me está poniendo a escoger entre él o entre ella y mi Dios, no lo voy a pensar ni por un momento. Escojo a mi Dios en primer lugar, y siempre lo escogeré, y siempre será el primer lugar, y siempre será la base, y siempre será el fundamento. Él será siempre, nada más ni nadie más. Entonces Lot tenía que tomar autoridad sobre su familia y sacarla, y no seguir afligiendo su alma en medio de esa perdición y de esa perversión que había en aquel lugar. Ahora le termino con esto. Oiga esto. Nosotros muchas veces, en medio del mundo en el que vivimos, en ocasiones hay situaciones que vivimos, que enfrentamos, y que son cosas que de alguna manera no son voluntarias, sino que hay quien trabaja, y ahí donde trabaja es una perversión tan terrible, una de chismes, una de palabras de doble sentido, de vulgaridades, mujeres que en veces uno dice la mujer es más reprimida. No, en el mundo a veces está peor la mujer que el mismo hombre, como que le da más vergüenza al hombre que a la misma mujer. ¿Sí me explico? ¿Verdad? Ya la mujer viene al camino del Señor y es otra cosa. Ya Dios pone su temor, ya Dios pone su respeto en ella y cambia su corazón. Pero la mujer en el mundo, o muchas mujeres en el mundo, es terrible el ambiente que se vive en muchos lugares, ¿verdad? Esas fábricas de costura y esos lugares, ¿verdad? Que solo
por lo que he escuchado, nunca he trabajado ahí. Pero solo por lo que he escuchado de los que han trabajado ahí, se queda uno sorprendido. Pero bueno, hay situaciones que están fuera del control de uno, porque dice el hermano o la hermana: ¿sabe qué, hermano? Yo la verdad pues no me gusta ese ambiente, pero ¿sabe qué? Necesito el trabajo, ¿qué voy a hacer? Tengo que trabajar, y mientras Dios no me supla otro trabajo, pues tengo que seguir ahí. Y hay muchas cosas que uno tiene que aguantar en diferentes trabajos: malas caras, maltratos, injusticias, diferentes cosas. Y no puede uno darse el lujo muchas veces de simplemente pues dejo el trabajo y me voy, porque ¿y quién va a pagar la renta? ¿Y quién va a pagar los biles? ¿Y quién va a dar de comer a los niños? Hay compromisos y responsabilidades por las cuales en veces tiene que aguantarse. Pero ¿qué tiene que hacer el Hijo de Dios? Lo primero, el justo Hijo de Dios. Quiero que marquemos esta diferencia. Una cosa es estar en un lugar donde tu alma se aflige por ver y oír la conducta nefanda, y te sientes incómodo y mal por el chisme, por las bromas de doble sentido, por la perversión, por el espíritu de infidelidad, de adulterio, de lujuria, que se mueve en aquel lugar de diferentes maneras. Cuando tú te afliges y te sientes mal y comienzas a decirle: Dios, ábreme camino, Señor, dame otro lugar donde pueda trabajar, donde no tenga que estar soportando este tipo de conductas, este tipo de actitudes, este tipo de palabras, este tipo de cosas que estoy acá pasando, oyendo. Hay veces que tenemos que aguantarnos, como le decía, por tiempo, por meses, por años en ocasiones en un lugar, hasta que Dios abra puertas. Pero repito, hagamos la diferencia entre aquel justo que lo define la palabra de Dios a Lot como un justo que afligía su alma. Hay diferencia entre afligir tu alma a deleitar tu alma con esas mundanalidades. Porque hay cristianos que no afligen su alma. Hay cristianos que deleitan su alma. Escuchan todo aquello y acá se ríen y se gozan y participan, aunque no participan literal. Algunos sí participan literalmente, otros no participan literalmente, pero están gozándose con aquella conducta. Les gusta oír aquellas vulgaridades. No se sienten incómodos. Cuando no te sientes incómodo al ver, al oír, al presenciar esa clase de perversiones, no hay justicia en tu vida. No eres declarado como un justo en medio de un mundo pecador. El justo en medio de un mundo pecador se identifica, porque en vez de gozarse y deleitarse en aquellas perversiones, se aflige, se avergüenza, se incomoda, se siente mal, se irrita, siente aflicción en su alma, porque es un justo delante de Dios en medio de un mundo lleno de perversión. Esa es la primera identidad que debe de haber en tu corazón, que debe de haber en tu vida. Entonces pensemos, analicémonos, porque yo sé que esto es algo del diario vivir para muchas personas. Es algo del diario vivir en diferentes sentidos, en diferentes aspectos, en diferentes lugares. Entonces, cuando nosotros, repito, nos deleitamos en aquello que es perversión, en aquello que es desagradable a Dios, entonces no estamos calificando como justos a los ojos de Dios, sino estamos siendo identificados más bien ya como perversos delante de Dios. Porque no hay aflicción en nuestro corazón. Si está en tu alcance ordenar, acomodar, quitar aquello, porque tienes a lo mejor la autoridad para poder hacerlo en el trabajo, en el lugar donde estás, pues creo que lo primero que hace un hijo de Dios es poner orden y quitar toda aquella vulgaridad y maldad. Pero otras veces no tenemos autoridad. Simplemente somos empleados y estamos en una fábrica, estamos en un lugar y dice el hermano, pues yo no puedo decirles que apaguen esa radio que pura vulgaridad está hablando todo el día y todas las horas de trabajo. Yo no puedo decirles a esas mujeres que dejen de hablar esas vulgaridades y esas cosas que hablan. No puedo, sino va a ser
voy a meterme en un problema al revés. Pero entonces, ¿qué puedo hacer? Que se aflija mi alma, orarle a Dios para que sea Dios el que haga algo por mi vida, el que me saque de ahí. Si Dios sacó a Lot y a su familia y envió ángeles y abrió camino, Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y el que sacó a Lot te puede sacar a ti, te quiere sacar a ti de ese ambiente, de ese lugar, y abrirte puertas en otro lugar donde quizás no tengas que soportar ese tipo de cosas, no tengas que vivir allí atormentado con tu alma afligida con aquel tipo de conducta y de caminar de aquellas personas. Pero vuelvo a repetir, la identidad de un justo, de un hijo de Dios, comienza con que el hijo de Dios se identifica, porque en veces, aunque no pueda cambiar sus circunstancias, su corazón se aflige. Mientras de que el que no tiene esa justificación, el que no tiene a Cristo en el corazón, el que no tiene temor de Dios, en otras palabras, oye ese tipo de conducta nefanda y perversa y se deleita y se goza y se siente como parte de ella. Eso es lo que lo identifica ya como un descalificado, como las hijas de Lot, como la esposa de Lot. Ellas se sentían bien, ellas decían: no seas exagerado, Lot, no seas religioso, Lot, no seas así, hombre, modernízate, actualízate, Lot. ¿Que no ves que ya estamos en las grandes ciudades? ¿No ves que estamos en Sodoma y Gomorra? Ahora las grandes ciudades de nuestro tiempo no les falta mucho para llegar a la medida de Sodoma y Gomorra. Los Ángeles, San Francisco y las ciudades más grandes de estos lugares están llegando a la medida de Sodoma y Gomorra. Y tiene que haber justos que resalten en medio de esta perversa generación y que den testimonio desde adentro del corazón, primeramente afligiéndose, doliéndose, sintiéndose mal y no corriendo con la misma corriente como corre el mundo. El justo Lot se dejó llevar por su familia, pero su corazón lo mantuvo. Y al dejarse llevar por su familia, casi se pierde. Y aunque él alcanzó a ser rescatado por la misericordia de Dios, su esposa se perdió, sus hijas se perdieron y su descendencia eterna se perdió, entera se perdió. Porque de ahí salieron pueblos paganos, perversos, como los moabitas, que no agradaron a Dios y que siempre fueron repudiados por Dios, por su maldad, por su mala conducta. Entonces, mis hermanos, Dios no quiere que arriesgues tu familia. Ten cuidado donde metes tu familia, en qué ambiente, por qué razón. Porque cuando quieras sacarlos de ahí, a lo mejor lo podrás sacar de ahí, pero no de acá. Y terminarán como la esposa volteando para atrás, y terminarán como las hijas cometiendo incesto y perversiones, y no es la voluntad de Dios. Dios quiere una familia que honre a Dios y que el hombre y la mujer puedan decir: mi casa y yo serviremos al Señor, aleluya. Y aunque vive en medio de un mundo perdido, mi alma no correrá con el mismo mundo perdido. Mi corazón no se pervertirá con ese mismo mundo perdido. Póngase de pie en esta hermosa mañana. Vamos a hablar con el Señor.